Dice así la palabra del Señor, Salmos número 82. Vamos a leerlo completo porque son solamente 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Toma asiento, amado hermano. Como ven en sus quizás Biblias, el título de los Salmos, van a ver que va a decir amonestación contra los juicios injustos, Salmo de Asaf. Ciertamente, amados hermanos, el texto que acabamos de leer es justamente una acusación. Asaf está, cierto, en medio del pueblo, ¿no? Del pueblo de Dios. Pueblo de Dios que, a pesar de profesar la fe en Dios, y ojo que por esto él les dice, ustedes son dioses. Es una forma, ¿no?, de decirle a las personas o de alguna manera identificarlos como hijos de Dios. Personas que profesan la fe. A estos hombres se dirige. El punto es que Asaf está justamente haciendo una amonestación. Porque a pesar de que ve a su alrededor, no, a personas que se supone son los creyentes, lo que ve es justamente injusticia. Estos hombres no solamente no discernían, sino que hacían todo lo contrario a lo que se supone que se espera de alguien que es hijo de Dios. Asaf está indignado. ¿Por qué? Porque ve el abuso. Como él describe ahí, él ve el abuso sobre el débil, el abuso sobre el huérfano. Se ve que se deja solo al afligido. Se ve que se hace vista gorda a la opresión. Él se da cuenta de que los llamados a hacer justicia y a juzgar justamente lo que hacen es ser testigos de la maldad. Entonces lo que está diciendo Asaf justamente es una especie de grito o una amonestación seria respecto a cómo es posible que los verdaderos hijos de Dios vean la injusticia alrededor suyo y no hagan nada. Por eso él clama y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis de manera equivocada, de manera errada? ¿Hasta cuándo? La verdad es que yo los veo, en la forma parafraseada de Asaf, yo los veo y la verdad es que yo veo que de verdad ustedes no entienden. Ustedes la verdad es que no captan. En vez de comportarse como lo están haciendo, deberían ir justamente a defender al débil, a preocuparse del huérfano, a ir en pos de ayudar al afligido, al menesteroso. Deberían librar al que ha sido abusado, podríamos decir, de las manos del impío. Ustedes deberían dar a los necesitados. Ciertamente, amados hermanos, estos llamados también son pertinentes para nosotros, quizás. Aquí le está hablando a la nación de Israel, la cual profesaba la fe y no actuaba de acuerdo a ella. Quizás nosotros podemos sacar algo de esto. Ciertamente, las cosas que describe Asaf son cosas que deberían estar en los creyentes, en los verdaderos creyentes del Evangelio, en los verdaderos hijos de Dios. Debería estar el ir a ayudar a los huérfanos, al débil, debería estar en defender al menesteroso, al defender al afligido. Eso es ciertamente es así. Pero particularmente lo que está haciendo Asaf ahí es acusar a Israel. Acusar a Israel de actuar indebidamente.
Y es ahí entonces cuando él va entonces a desesperadamente clamar al juicio de Dios. Encara a los israelitas y le dicen, ¿saben qué? La verdad es que ustedes, por más que sean dioses o hijos de Dios, ustedes se van a morir. Sus días están contados. Van a caer. Pero hay algo que no va a caer. Hay algo que va a ser eterno. Y derechamente, esta es la explicación, podríamos decir, general del Salmo, que termina con un clamor de Asaf a Dios, el que leemos en el versículo 8, y en el cual obviamente hoy día vamos a desarrollar quizás este sermón el día de hoy, el cual se titula, ¿no?, el juicio de Dios. Asaf ve la maldad del mundo, ve la maldad incluso de los que se profesan hijos de Dios, y en un momento él dice, Señor, levántate. Dios, levántate y juzga la tierra. Este es el centro, podríamos decir. Este es el clímax de este salmo, donde Asaf, al verse desesperado, no le queda más que recurrir al único justo, al único que juzga con justicia, al único que juzga correctamente. Amados, este llamado quizás, o este clamor de Asaf, es algo que no solamente está en alguien que profesa la fe, no está en alguien que de alguna manera tiene una relación con Dios, sino que es un clamor constante de muchas personas. Muchas personas el día de hoy, en todo el mundo, le dicen y le reclaman a Dios, ¿por qué Dios tú no haces justicia? ¿Por qué yo también veo la maldad en este mundo y tú no haces nada, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que ser testigo de la maldad? Y hay algo irónico aquí, muy irónico. Y es que si Dios realmente hiciera justicia y derramara su justicia en el mundo, todos los que claman por justicia, o por lo menos vamos a decir la gran mayoría de los que claman por justicia, van a ser ajusticiados por Dios. Lo repito, quizá alguien no lo entendió. Si es que realmente Dios cumple el deseo del corazón de un montón de personas que claman a la justicia de Dios, irónicamente, muchos de los que claman esa justicia van a ser ajusticiados por Dios, van a ser castigados por Dios. Alguien, quizás nosotros podemos entender esto en el contexto eclesiástico, pero alguien que está viendo de afuera va a preguntarse, ¿de qué está hablando este hombre que está ahí? ¿Cómo es posible? Debe ser una broma, ¿no? La respuesta es no. Estamos hablando con total seriedad. Y es que, amados hermanos, si hay algo que el mundo hoy día no sabe, no entiende, no quiere aceptar y no quiere oír, es la verdadera condición que tienen ante un Dios santo. El mundo no quiere oír eso, amados hermanos. Nosotros, cuando hablamos con gente que conocemos, con gente, compañeros de trabajo, cuando hablamos con amigos, ellos no quieren oír esto. No quieren saber de la correcta justicia de Dios. Para ellos, que Dios haga justicia significa que castigue Dios al violador, al ladrón, al político, al asesino en serie, al narcotraficante, pero nunca se imaginarían que ellos también son objeto de justicia de Dios. Y eso es desconocido porque se desconoce la Escritura y se desconoce el mensaje del Evangelio. Hoy día nosotros estamos citados, ¿no?, en este momento para meditar justamente en esta realidad. Y es que, hermanos, cuando se clama a la justicia de Dios, lo que se hace es clamar a un atributo de Dios. Dios en su palabra nos dice que Él no dejará a nadie sin que pague, ¿no? No dejará al injusto sin que Él haga que Él pague por su injusticia. No dejará al culpable por inocente, dice el Señor. Y esto es algo maravilloso en Dios. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de la justicia de Dios y de saber que Dios no dejará pasar el mal, para nosotros es una garantía. Es una garantía de que el Dios que nosotros tenemos es incorruptible, no se corrompe, no se vende. En un momento el Señor Jesús dice, bueno, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y seguido de esto dice, porque ¿de qué le servirá al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Lo que está diciendo Jesucristo es esto. Si alguien tiene todo el dinero del mundo y se dedica en su vida a hacer todo el dinero del mundo, ¿cuánto cree que tiene que pagarle a Dios por su alma? ¿Ustedes creen que alguien puede pagarle a Dios por su alma? En el tiempo pre-reforma, ¿cierto? El abuso de la Iglesia Católico Romana vendía esto. Decía por ahí el que vendía, ¿no?, estas indulgencias. Cuando la moneda cae, ¿cierto?, y suena en el baúl de la recaudación, es cuando el alma sale del purgatorio. Hermanos, de hecho, uno de los grandes fundamentos del por qué se hizo una revolución o se hizo una reforma protestante, justamente una acusación contra los mercaderes de la fe, en ese tiempo eran los católicos romanos, que decían a las personas, paguen para salvar sus almas. Eso, hermanos, es pensar que tenemos un Dios que se vende por dinero, y eso es algo aberrante a los ojos de Dios. Dios no solamente no se corrompe por dinero, Dios no se corrompe por nada que pueda existir. Dios es incorruptible. La justicia verdadera de Dios es básicamente que Dios dice, no dejaré al inocente, no dejaré al culpable por inocente. En otras palabras, Dios no dejará maldad sin ser castigada. Y el problema entonces que la gente tiene, la gente del mundo, y que lamentablemente mucha gente que se acerca a las iglesias no entiende, es que, amados hermanos, como dice la Escritura, todos somos culpables. Todos nosotros somos transgresores de la ley. Todos nosotros somos culpables de rebeldía ante Dios. Texto citado comúnmente por nosotros, Romanos 3:23. Porque por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. La realidad del mensaje del Evangelio es que todas las personas están destituidas de la gloria de Dios porque han transgredido la gloriosa ley de Dios. El decálogo dejado por el Señor en el monte Sinaí. Estas leyes, ¿no?, estas 10 leyes preciosas de Dios que de alguna manera muestran el carácter glorioso y santo de Dios. Porque esto es algo maravilloso, pero también desconocido. Dios es un Dios que se describe en la Biblia como 3 veces santo. Y es que en el hebreo, hermanos amados, no existe una palabra como santísimo. Entonces, para reforzar una idea, para hablar de que es algo realmente importante, lo que se hace en el hebreo es repetir las palabras. Por eso cuando se habla de los atributos de Dios, vemos que lo único que es definitivamente repetido de esta manera es su santidad. La Biblia describe a Dios como santo, santo, santo. Eso quiere decir, amados, que este atributo que nosotros conocemos como la corona de los atributos es por excelencia la definición de Dios. Dios es totalmente otro. Dios es sin mancha. Dios es pulcro. Dios no es como el hombre. Dios es incorruptible. Dios no acepta nada malo. Dios, amados hermanos, requiere y pide total y absoluta perfección. Y cuando nosotros hablamos entonces con los hombres, el hombre desconoce esto y dice, no, es que yo soy bueno. ¿Por qué? Porque ellos se comparan, ¿cierto?, con el violador que aparece en la televisión, se compara con el ladrón, se compara con el primo drogadicto, pero no se compara con Jesucristo. Y si nosotros, amados hermanos, ponemos a cualquier persona enfrente de Jesucristo, es lo mismo que ponerlo enfrente de la ley. Derechamente lo que hace Jesucristo es encarnar y de alguna manera llevar a la perfección justamente la ley de Dios.
Si alguien quiere saber si es bueno delante de Dios, debe compararse, amados hermanos, con la ley como un espejo, pero también debe pararse delante de Cristo, que es lo mismo, y darse cuenta que ante la persona de Jesucristo es aberrantemente malvada. Amados hermanos, yo no quiero y no quiero dejar de alguna manera o no quiero hablar del pecado a la manera solamente de la transgresión de Dios. Porque esto lo hablamos continuamente. Continuamente nosotros hablamos de que sí hemos sido transgresores de la ley de Dios. Pero si en nosotros los creyentes el mensaje del Evangelio tiene algo que es profundamente enriquecedor, no solamente el mensaje, sino que masticar ese mensaje. Es vernos a nosotros mismos a la luz de ese mensaje. Porque ¿saben qué, amados? Se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha rescatado. Se nos olvida el perdón de Dios. Se nos olvida que nosotros hemos sido rebeldes para con Dios. Se nos olvida que nosotros hemos pisoteado la gracia de Dios. Se nos olvida a nosotros, amados, que en los pensamientos más profundos de nuestro corazón hemos escupido la cruz. ¿Por qué? Porque en estos corazones que son perversos, no solamente nos rebelamos contra ese Dios santo, sino que menospreciamos su amor y su gracia. Por tanto, la meditación del Evangelio no tiene que ser solamente el mensaje lineal de, sí, somos pecadores. Quiero que nosotros podamos meditar en cómo nosotros nos rebelamos contra ese Dios. Porque la única forma de que nosotros podamos dimensionar el amor de Dios es justamente a la luz de nuestra propia maldad. En un momento el Señor Jesucristo le preguntó a uno de sus discípulos. Hubo un hombre, un rey, que perdonó a dos personas. Uno le debía 100.000 pesos y el otro le debía 1.000 millones de pesos. ¿Quién es más agradecido? ¿Quién es más agradecido? El que debía más. Bueno, lamentablemente, hermanos, nosotros olvidamos que somos los que debíamos 1.000 millones de pesos. Nosotros menospreciamos nuestra propia maldad y eso nubla nuestro juicio a la hora de ver el amor a Dios, de ver la gratitud hacia ese Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nos acostumbramos a la vida evangélica y eso es un error. Cuando nosotros, amados hermanos, meditamos en la profunda maldad y en lo que costó nuestra radical maldad manifiesta, entonces nosotros podemos gozarnos en el perdón del Señor. Porque ¿saben qué, amados? Nosotros tenemos que entender y también meditar en el hecho de que no solamente Dios nos perdonó sin pasar a llevar el atributo de su justicia. Cuando Dios nos ve a nosotros como viles pecadores, que es lo que somos, no podía decirte perdón y ya. Tenía alguien que pagar. Porque el Señor no va a dejar al culpable como un inocente. Dios no va a dejar de castigar el pecado. ¿Y saben lo que hizo nuestro Dios? Nuestro Dios se hizo carne. Nuestro Dios vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Nuestro Dios sufrió el escarnio. Nuestro Dios sufrió las burlas, los azotes, sufrió la corona de espinas. Nuestro Dios sufrió el flagelo romano, sufrió los latigazos, sufrió el cargar una cruz. Nuestro Dios sufrió la traición. Nuestro Dios sufrió la cruz. Es nuestro Señor el que está colgado, el que fue colgado en la cruz. Es nuestro Dios el que fue burlado. Fue nuestro Dios del cual se repartieron sus vestiduras. La Biblia describe, ¿cierto?, el padecimiento y los padecimientos del Señor de manera muy clara en el Salmo 22. Como Él ve que su corazón se derretía como cera dentro de Él. Su lengua estaba pegada
a su paladar, sus manos estaban clavadas a un madero, y eso, amados, no fue porque sí, sino que fue por amor. Cuando el Señor fue entregado, se levanta Pedro y corta la oreja de un encargado, ¿no?, que venía a buscarlo, y el Señor le dice: Pedro, envaina, guarda tu espada. ¿Acaso yo no puedo llamar a mi Padre y pedirle una legión? Nadie me quita la vida. Nadie al Señor Jesucristo le quitó la vida, hermanos. La puso por amor a nosotros, para salvarnos. En obediencia a su Padre, como lo dice Romanos 3, fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Jesucristo fue el sacrificio. Jesucristo fue asesinado, ¿para qué? Para que ahora nosotros, el cuerpo de los creyentes, que éramos todos, hermanos, rebeldes ante Dios, pecadores delante de Dios, ahora seamos rescatados, apartados desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros ahora proclamemos la gloria de aquel que nos llamó. El Evangelio, hermanos amados, no solamente se predica o se sabe de memoria, sino que por sobre todo se debe masticar profundamente a la luz de mi profunda maldad. No puedo, hermanos, proclamar el Evangelio si yo no me veo en él como el pecador que soy, como el rebelde. Amados, te invito, ciertamente te invito a meditar en cómo tú has escupido la cruz, cómo tú has menospreciado la gracia de Dios, cómo tú has menospreciado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa invitación no solamente para que de alguna manera te pegues golpes en el pecho, sino que para que a la luz de esto tú puedas ver cuánto Dios nos ama de una manera incondicional. Porque el mensaje del Evangelio, si bien muestra una realidad profundamente negra para todo el mundo en primera instancia, lo que es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque es Dios quien se hizo carne para salvar a aquellos pecadores. ¿Para qué? Para rescatar al que estaba perdido. Y ese es el mensaje, hermanos, que nosotros debemos proclamar. Y ese es el mensaje del cual hoy día nos convoca. Por tanto, si alguien de los que está en este lugar no ha meditado o de alguna manera no ha abrazado el Evangelio, esta es una oportunidad gloriosa para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor abre sus manos. ¿Para qué? Para que todo aquel que está en tinieblas hoy día reciba o de alguna manera se refugie en el Señor por medio de la fe. El mensaje del Evangelio es llamado para ser creído, para tener fe en Él. Por tanto, yo le ruego, no solamente a los que quizás oyen en sus hogares, sino sobre todo a los que están acá y que no tienen certeza de esto, les ruego que se reconcilien con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Que crean al Evangelio, que se arrepientan de sus pecados, lo que implica es cambiar de mente, cambiar mi forma de pensar, ¿no? Cambiar mi forma de anhelar, de sentir, de querer, de cambiar el rumbo de mi vida. ¿Para qué? Para ahora dirigirme a Cristo y buscar conocerle y glorificarle. El llamamiento entonces es a que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Y el Señor entonces a los que abrazan el Evangelio les dice: ustedes ahora sí han sido perdonados. Y no solamente han sido perdonados, sino que han sido perdonados y yo no he dejado de ser justo. ¿Por qué? Porque tu maldad ha sido colgada en la cruz. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su amor, por su evangelio, por este día tan hermoso que nos concede, por haber hecho una obra tan preciosa en nuestras vidas, por habernos rescatado de la profunda maldad en la que vivíamos, de haber transformado nuestros corazones para que podamos ver. Damos gracias, Señor, porque reconocemos que hemos alcanzado vida eterna y es solamente por su gracia. Ayúdenos a considerar nuestros caminos cada día para que podamos vivir de una manera que usted le glorifique. Que podamos, Señor, predicar el Evangelio a aquellos que aún no le conocen.
y que podamos por sobre todo meditar cada día en ese sacrificio glorioso de nuestro amado Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.